Bueno, buenas tardes a todos. Buenas tardes a quien nos escucha también. Muchísimas gracias por estar acá. Para mí es un honor hacer parte de esta acción de RedGad. Y nada, en estos tiempos que estamos viviendo ahora, es muy importante los temas que vamos a hablar y nada más que compartir la información es lo que tenemos de más valor en estos días. Así que agradezco Vicente, agradezco Francisco por la disponibilidad de venir a compartir el conocimiento que son especialistas. Entonces, nada más que agradecer también a la RedGad en nombre de la profesora Yalina, que es vicepresidente, y ya aprovecho para pasar la palabra para ella. Buenos días, nuevamente avisen a Francisco, muchas gracias por la participación, a Bruna por la iniciativa. Como les decía, las innovaciones sociales actualmente hoy en los momentos que estamos viviendo de la crisis sanitaria, del coronavirus, también son importantes para el crecimiento económico, sobre todo el crecimiento económico endógeno que busca tratar de utilizar los recursos propios que tiene cada uno de nuestros países. Entonces, sin restarle más tiempo, avisen y a Francisco les doy la bienvenida y las gracias por ser los pioneros en esta iniciativa de la RedGad. Muchísimas gracias, Delina. Bueno, gracias a la RedGad por la invitación. Para nosotros es un placer. Buenas tardes a todos desde España. Fran y yo formamos parte de un equipo profesional del Grupo de Entidades Sociales CECAP. Es un grupo de entidades sin ánimo de lucro que están ubicadas en Toledo, en Castilla-La Mancha, que trabajan principalmente en proyectos e iniciativas de colectivos con alta vulnerabilidad, principalmente por razones de discapacidad. Fran y yo formamos parte de un área que se llama Área de Desarrollo Corporativo, que lleva muy poquito un tiempo en funcionamiento, que trabaja sobre el modelo estratégico y organizativo del grupo, con lo cual todas las iniciativas y todos los proyectos pues pasan por dicho área. Agradeceros enormemente la invitación. También agradeceros de que nos hayáis obligados a ponernos formales con camisa porque llevamos 3 semanas confinados y trabajando con camisetas. Os agradecemos enormemente que al menos nos hayamos puesto un poquito más formales y ya parezca también una estructura de trabajo. Bueno, sin más dilación, hemos preparado un poquito la presentación en 2 bloques. El primer bloque está muy orientado a lo que para el Grupo CECAP es la innovación social y que ha supuesto. También hemos visto interesante que podamos comentaros cuál es el marco europeo en innovación social, simplemente pequeñas pinceladas para que sepáis, si no lo sabéis, qué compromisos está adoptando la Unión Europea aquí. Y luego un segundo bloque que está muy relacionado con factores clave que hacen que la innovación social sea una herramienta eficaz para la lucha contra la crisis. Además, exponiendo algunos ejemplos y medidas que llevamos a cabo desde el Grupo CECAP en escenarios de crisis como la del 2008 y como la que estamos atravesando ahora, que estamos sujetos a una fuerte incertidumbre, y que en su momento y ahora nos están ayudando, o podrían por lo menos a llevar un poco más la situación. Hay bloques de preguntas, según me comentan, así que, bueno, pues daremos entrada para que esto no sea una charla unilateral, sino que agradezco la participación y animo a todos a participar, cuanto más mejor, así podemos compartir mucho más conocimiento y si no lo sabemos ya buscaremos las respuestas. Así que, si os parece bien, pasamos ya al bloque de conferencias y vamos con ello. Bueno, pues en primer lugar quiero agradecer evidentemente a todas las RedGad el hecho de poder estar hoy aquí. Para nosotros es un enorme placer, como ha comentado Vicente. Así que, bueno, hemos preparado la presentación de una manera que vaya desde un punto de vista más macro a un punto de vista más micro. Yo voy a intentar exponer la visión más macro, después continuará Vicente con una visión mucho más práctica o a nivel más micro. Así que, bueno, en ese sentido, yo voy a empezar hablando de qué es la innovación social. En este sentido, la innovación, para entender lo que es la innovación social, lo primero que debemos saber es la diferencia que existe entre innovación e invención, que son 2 conceptos que normalmente suelen crear confusión, ¿vale? En este caso, la invención es la capacidad que tenemos para convertir una idea en un elemento físico. Sin embargo, la innovación va un pasito más allá y se aplica de manera práctica. Es decir, la innovación social tiene como el desarrollo de todas aquellas nuevas ideas, metodologías, productos, procesos, etcétera, que solucionan un problema social o cubren una necesidad social siempre
mejorando, en este caso, las alternativas que tenemos en el momento actual. Por tanto, podemos decir que de esta manera lo que estamos intentando dar es diferentes soluciones, en este caso teniendo como eje principal a la sociedad en su conjunto, a problemas que ya venimos teniendo o nuevos problemas que pueden surgir. Porque evidentemente también con el paso del tiempo los problemas y las necesidades sociales van cambiando. Sin embargo, ahora nos encontramos además en una época que todo indica a que va a ser difícil, vamos a entrar en una pequeña crisis y en estos casos estos cambios se pueden producir o se suelen producir, de hecho, de una manera mucho más rápida, por lo que en este caso la innovación social tiene que ser esa herramienta que nos permita generar esos nuevos conocimientos y esas nuevas tecnologías que nos permitan dar una respuesta mucho más rápida a todos esos cambios que se van a producir de forma igualmente rápida, pero que van a ser muy hostiles y que en este caso van a comprometer pues, nuestro modelo de bienestar social. Es importante también que podamos saber que la innovación social contribuye a cubrir estas necesidades y a solucionar estos problemas cumpliendo siempre, en este caso, dos criterios básicos. Estos criterios son la eficacia y la eficiencia, son ampliamente conocidos por todos. En este caso, la eficiencia a través de la innovación social, evidentemente vamos a conseguir nuestros resultados, vamos a alcanzar nuestros objetivos, pero también es muy importante tener en cuenta que vamos a generar una utilidad y vamos a satisfacer unas necesidades. Y desde el punto de vista de la eficiencia, pues adquiere una especial importancia, porque todos sabemos que la eficiencia es la optimización de recursos y en una época como en la que se avecina, en la que los recursos, todo indica a que van a disminuir, especialmente los recursos económicos o financieros, pues la innovación social también nos va a ayudar en este caso a optimizar esos recursos de una manera mucho más eficiente. Por tanto, como he comentado, independientemente de la tipología de elemento que haya generado esta crisis o de la tipología de crisis, no sabemos si va a ser una crisis más estructural, más temporal. Debemos tener en cuenta que todas las crisis se caracterizan por una recesión económica. En este caso, yo he querido también traer aquí una serie de indicadores, como comentaba, a nivel macroeconómico, que nos ayudan a entender un poco la situación a la que vamos a llegar, también entendiendo un poco el pasado. Entonces, voy a hacer un alineamiento entre los resultados del año 2018, del 2008, perdón, y la situación actual. Entonces, las crisis se suelen caracterizar, pues, en este caso, normalmente por una reducción del PIB. España, en el año 2008, en la primera crisis, tuvo una importante caída de su PIB en un 7%. El PIB per cápita, que en este caso es el PIB que genera cada ser humano, también se disminuyó, en este caso de manera mayor, disminuyó un 9,2%. En términos generales supuso una caída prácticamente de 2.000 euros en cuatro años. El déficit público, los estados tuvieron que en este caso apostar fuertemente por impulsar la demanda y generamos un déficit público. De hecho, pasamos de un superávit público a acumular en 4 años casi 500 millones de euros de déficit público. También, evidentemente, eso conlleva un aumento de la deuda pública. Evidentemente, cuando los países no pueden generar ellos mismos esos recursos, tienen que acudir a los mercados y, en este caso, en España, la deuda pública se incrementó notablemente, pasando de prácticamente el 40% a casi el 95% en el año 2013. Esto supuso que cada español tiene asignada una deuda pública de aproximadamente 21.000 euros. Y luego, desde el punto de vista ya más conocido, pues evidentemente el desempleo, ¿no? España se inició una crisis con una situación de un 8% de desempleo. Sin embargo, en el 2013, pasamos a tener un porcentaje del 27%. ¿Y esto qué genera? Pues, bueno, esto genera desigualdad. Y un índice que mide esta desigualdad es el índice de Gini. El índice de Gini viene a medir la diferencia que existe entre el primer percentil más rico de la población y el percentil más pobre de la población. Pues bueno, en ese mismo periodo en el que se produjo la reducción de la capacidad productiva, el índice de Gini aumentó del 34% al 35,7%. Es decir, esto supuso que se produjo una brecha en la que el 10% de la población más pobre vio
cómo sus ingresos se reducían mucho más que proporcionalmente con respecto a la población, en este caso con mayores recursos. Es decir, un 42% se redujeron los recursos para el percentil más pobre y un 5,6% en este caso para el percentil más rico. Después de esa época, llegamos al año 2016, en este año España empieza a tener una recuperación y hemos visto que existen algunos indicadores que nos invitan a pensar en que esa recuperación se está produciendo. Por ejemplo, el PIB per cápita en este caso ha mejorado, el PIB también se ha incrementado en un 11% en estos 3 años, el déficit público es cierto que se ha mantenido, ya no se está incrementando, sino que se ha mantenido en torno a los 35 millones de euros. La deuda pública se ha mantenido, estamos en torno al 95% en el año 2019. Un indicador en este caso que también es importante es que la productividad económica española viene cayendo. Ese sí que es muy preocupante. Y bueno, desde el punto de vista del desempleo, en este caso, sí que se ha producido una mejora también. Hemos pasado desde un 19,6% a un 14,1%. Es decir, se ha producido una mejora del 5%. Y bueno, y el índice de Gini pues, ha bajado en torno a un 1%, pero eso es positivo. Y esto viene un poco a explicar que la situación a la que nos enfrentamos evidentemente no es la situación que vivíamos en el año 2018, en el año 2008, sino que vamos a sufrir una crisis en este caso mucho más importante porque el sistema ya está muy colapsado y evidentemente va a ser un mayor número de población la que en este caso se va a quedar fuera del sistema o la que va a tener mayores dificultades para seguir participando. En este caso, aquí era una especial relevancia, como venimos a explicar hoy, el tema de la innovación social. Ya he explicado un poco en qué consiste y, bueno, desde el punto de vista mundial, sí que es verdad que la crisis del año 2018 supuso un cambio importante porque los gobiernos empezaron a tomárselo en serio, se empezaron a desarrollar iniciativas y, en este caso, el informe COTEC, que es un informe que analiza el desarrollo de la innovación social a nivel mundial, muestra que desde el periodo 2008 hasta el periodo 2018 se ha creado un importante ecosistema europeo de innovación social, donde se ha producido una importante extensión geográfica. Son numerosos los países que empiezan a participar, son numerosas las ideas que surgen, los proyectos e incluso las redes. Sin embargo, todavía este ecosistema a nivel mundial es débil. Es débil porque, bueno, este mismo informe pues llega a la conclusión de que la expansión que se ha producido ha sido grande, pero sin embargo, pues en la práctica no ha sido la más idónea. ¿Por qué? No ha sido la más idónea porque no se ha comprendido el significado real, no se ha comprendido que la innovación social debe ser compartida y debe ser comparable. Por tanto, llega a la principal conclusión de que, bueno, se ha generado un archipiélago de ideas buenas, ideas que están generando muchos recursos positivos, están ayudando a que la población se integre en el sistema productivo, pero no llega al punto de que estas ideas se puedan comparar ni se puedan, en este caso, trasladar a otros países porque ni siquiera son homogéneas. Entonces, bueno, como digo, es importante que sigamos afianzando este modelo. Ya está dando resultados, es importante que sigamos insistiendo. Ahora es difícil, pero no debemos olvidar a esa parte o a ese elemento social que es fundamental en el sistema productivo. Y bueno, un ejemplo de ello, en este caso, pues está siendo la propia Comunidad Europea. La Comunidad Europea, como hemos comentado al inicio, está apostando fuertemente desde el año 2010 por la innovación social como un instrumento, como decíamos, de desarrollo, de metodología, de nuevos procesos, de nuevas ideas y su objetivo es que tenga un fuerte impacto tanto a nivel local como ya a un mayor nivel, a nivel de Europa. En este caso, pues evidentemente el esfuerzo político y el esfuerzo financiero que se ha llevado a cabo ha sido muy fuerte y se ha creado un compromiso, en este caso el de estimular la innovación, a través de lo que ya se conoce como
la estrategia de Europa 2020 de la Comisión Europea y que todos habremos oído hablar porque es lo conocido como el Horizonte 2020. ¿Vale? En este caso se ha creado un presupuesto muy, muy elevado, son 78.800 millones de euros, por lo que se están financiando muchas iniciativas. Ahora Vicente nos comentará algunas de las cuales nosotros mismos estamos implantando. Sí, es uno de los grandes compromisos que adoptó la Unión Europea desde el 2010, en el proyecto 2010-2020, ahora están ya con el 2020-2030, y el principal apoyo y necesario fue apoyo financiero orientado a la innovación social, con diferentes programas, de los cuales algunos ya estamos desarrollando desde el Grupo CECAP. Sí, efectivamente. De hecho, España, por ejemplo, dentro de esta financiación ha potenciado mucho lo que es el tema del emprendimiento y la innovación social en los últimos 5 años. Es decir, España tiene muy buenos resultados en los últimos años, se están aplicando bien y como digo, está siendo muy, muy, muy impulsada por el sector público, por el sector privado y por entidades como nosotros, es decir, por las entidades del tercer sector. Principalmente porque la Unión Europea se ha dado cuenta que a través de la innovación social se contribuye también al desarrollo económico. Eso no tenemos que olvidar. El Horizonte 2030, que ya estamos en él, está muy orientado a iniciativas y proyectos que están orientados a la educación, a la inclusión social y el empleo. O sea, son los 3 grandes ejes a través de los cuales la Unión Europea intenta potenciar iniciativas sociales en las cuales la parte de innovación tiene una gran repercusión a la hora de conseguir esos fondos. Sí, efectivamente. Estamos haciendo ahí una gran labor y bueno, como comentaba, la Comisión Europea sigue en este caso apostando, va a seguir financiando a pesar de la situación y en este caso, pues evidentemente todos los agentes que estamos implicados debemos realizar un gran esfuerzo porque independientemente de que ellos van a proporcionar esa innovación, somos nosotros las entidades, las empresas las que tienen que potenciar esas ideas, desarrollar esas ideas y generar esas metodologías para, como decía, como objetivo fundamental, dar respuesta a las necesidades sociales que ya existen y que en una situación de crisis como la que vivimos, evidentemente se van a acentuar todavía mucho más. Así Hombre, que, bueno, di Vicente. Sí, tenemos que tener en cuenta que uno de los principales factores de la crisis es la gran incertidumbre. Ahora la estamos viviendo con el COVID-19. Por lo tanto, la gran apuesta de futuro es que se mantengan esas inversiones y esa financiación. También tenemos que tener en cuenta que la crisis, independientemente de su tipología, siempre lleva consigo problemas sociales. Siempre tiene una repercusión social. Y eso es importante tenerlo en cuenta a la hora de innovar, ¿no? ¿Qué es la innovación social? Como ha dicho Fran, la innovación social supone dar respuestas diferentes a problemas de siempre, pero dar respuestas diferentes desde un criterio de eficacia y eficiencia, mejorando las alternativas presentes. Yo tenía un profe en la universidad que siempre me decía, mira, Vicen, los recursos son escasos y las necesidades ilimitadas, no tenemos más remedio que decidir. En eso se basa el liderazgo, ¿no? Daros cuenta que en épocas de crisis como la que pasamos en el 2008, que es la referencia más reciente, pero ahora vamos a pasar una nueva crisis y tenemos que estar preparados para ella, los recursos son todavía mucho más escasos. Y, por lo tanto, la innovación social es una buena respuesta, porque genera resultados y también genera eficiencia. Lo que ha dicho Fran, la optimización de recursos, ¿no? Yo ahora comentaré, llevaré todo esto a la práctica, cómo desde nuestra humilde posición, que somos un grupo de entidades muy humilde, de entidades sin ánimo de lucro, vivimos los escenarios de crisis de diferente forma, pero la innovación fue un ingrediente fundamental para salir de ellos y reducir su impacto negativo, aunque también tenemos que ser conscientes, evidentemente, que el impacto negativo siempre existe. Os animo a todos los oyentes que estáis al otro lado y os lo agradezco y os lo agradecemos, que nos hagáis preguntas para, bueno, pues un poquito para facilitar la interacción. Yo, por mi parte, si os parece, vamos a llevar todo esto a la práctica. Vamos a llevar a todo esto a las prácticas en diferentes escenarios, como desde el grupo CECAP, para que lo conozcáis un poquito, estamos trabajando en escenarios de crisis, ¿no? ¿Qué medidas en un escenario como en la crisis del 2008, que nos afectó mucho? El 2008 aquí en España acabó con el 30% de entidades no lucrativas. Y tuvimos que innovar en procesos, innovar en metodología para salir adelante
y me temo que en la crisis que nos viene no nos queda otra cosa también y no otra solución que innovar. Yo me gustaría centrar mi explicación en cuatro factores que son clave, que forman parte de la innovación social y que son claves para salir adelante. Que gracias a esos factores, y si sabemos interpretarlos y si sabemos gestionarlos, nos pueden ayudar a reducir el impacto negativo. Y siempre con la idea de que la crisis hay que aprovecharla, porque la crisis es fuente de creatividad y de innovación. Y por lo tanto, a la gente que trabajamos en esto, puede ser un marco de oportunidad, a no ser, evidentemente, sabiendo y siendo conscientes de que es un escenario negativo, ¿no? Yo me gustaría exponer esos cuatro factores, si os parece. El primer factor es que la innovación social repercute con un impacto muy, muy radical. Es decir, el impacto genera una innovación social, un modelo de innovación social o un proyecto con altas dosis de innovación hace un impacto radical. Y durante la crisis se necesita ese tipo de impactos, ¿no? Por ejemplo, nosotros en el grupo CECAP, hace ya varios años nosotros invertimos en sistemas de comunicación alternativos, en aplicaciones tecnológicas, en una intranet interna. También invertimos en la reeducación a nuestras familias y nuestros participantes para trabajar bajo sistemas de comunicación que no nos llevase a una dependencia presencial. Esa decisión que tomamos hace unos años ahora mismo nos está valiendo y está siendo utilizada para reducir el impacto de la situación de confinamiento que estamos atravesando. No nos podíamos permitir el lujo de no responder a las necesidades sociales de nuestras familias y participantes. Y de esta forma hemos podido facilitar el teletrabajo y nuestra actividad prácticamente no ha quedado mermada. No solo nuestra actividad social, sino también nuestra actividad económica, porque de esta forma estamos respondiendo a nuestros financiadores. Con lo cual, nosotros ahora mismo no estamos teniendo un peligro económico como a lo mejor otras entidades que no han tenido más remedios que parar, ¿no? Es un ejemplo de cómo en esta, digamos, crisis en la que estamos metiéndonos, que ya sabemos a dónde nos lleva, porque estamos sujetos a una fuerte incertidumbre, una decisión algo innovadora que tuvimos hace unos años nos ha permitido ahora, pues, aguantar mejor los golpes. Otra que no tiene nada que ver, otro modelo de innovación lo ha comentado Fran, ¿no? A lo mejor no tiene nada mucho que ver con las crisis, pero es el tema del emprendimiento social. La Unión Europea puso las cartas sobre la mesa para trabajar sobre el emprendimiento. ¿Por qué? Porque el emprendimiento es una respuesta hacia un problema que no solo afecta a colectivos con discapacidad, nos afecta a todos, que es las elevadas tasas de paro. Pero evidentemente, y eso es así porque los datos lo demuestran, en los colectivos con discapacidad están todavía mucho más castigados, si me permitís la expresión. Nosotros, por ejemplo, pues desde la Fundación trabajamos y creamos una herramienta técnica de apoyo a emprendedores con discapacidad, que es la Social Business Factory, que lo que trabaja es en dar apoyo y en acompañar a estos emprendedores para poner en marcha sus ideas de negocio. Ahora mismo hay 4 proyectos empresariales incubados. Uno está en marcha de hace 2 años, que es Abono Café, que es una empresa formada por 12 cooperativistas con discapacidad intelectual, que nos pudieron dar respuesta a otro tipo de alternativa para luchar contra el problema de empleo, ¿no? Con lo cual eso nos ayudó mucho a poder cumplir con esos objetivos. El emprendimiento social es una gran respuesta, es una respuesta muy innovadora y una gran respuesta de un gran problema en el que estamos, que es el de alta tasa de desempleo. Un segundo factor que a mí me gustaría destacar es que la innovación social ayuda a que colaboren los diferentes sectores. Es decir, esa colaboración intersectorial entre el sector público, el sector privado y el tercer sector, ¿no? Tenemos que darnos cuenta de que la crisis afecta a todos los sectores en mayor o menor medida y no tenemos más remedio que colaborar para salir de ella. Por ejemplo, nos encontramos con el sector público. El sector público, ¿cómo hace la innovación social? El sector público innova a través de la puesta en marcha de nuevas políticas, de nuevas medidas que suponen un impacto social importante y solucionan problemas sociales. Es importante el sector público que esté aquí. Nosotros lo estamos viviendo ahora con la crisis del COVID-19, en la que prácticamente el sector público está mantenido este país en estos 2 meses por el sector público, porque prácticamente el sector privado está muy, muy mermado por la situación en la que estamos, ¿no? Nosotros, desde hace más de 10 años, nosotros constituimos, gracias a la colaboración y al apoyo financiero y técnico por parte de la Consejería de Bienestar Social, pues creamos el primer servicio de capacitación de Europa.
que ahora mismo está en marcha. De hecho, fue un programa innovador porque hasta el 2017 no se reconoció como recurso social a nivel normativo en la Ley de Garantía de Derechos de Personas con Discapacidad. Para que os hagáis una idea de ese tipo de recurso, tiene un elemento clave que es la utilización de los recursos comunitarios. Nosotros utilizamos los recursos comunitarios, utilizamos el entorno como medios de inclusión social. Eso que parece, si me permite la expresión, una tontería, que parece muy hecho, pues es algo bastante innovador. También nos ha llevado a cambiar nuestro modelo de gestión, ¿no? Entonces, es algo que la utilización de los recursos comunitarios lo que hace principalmente es reducir los gastos fijos, con lo cual estamos creando modelos innovadores que están sujetos a esos criterios de eficacia porque genera fuertes resultados y también de eficiencia, porque al final el coste público es mínimo, ¿no? Que es lo que principalmente buscan. Ese es otro de los grandes factores clave, ¿no? de esta crisis, el que permite lo que hemos hablado antes, pues que permita esa colaboración entre los diferentes sectores económicos, porque la crisis afecta de igual forma o de diferente forma, en diferente proporción, a cada uno de ellos. El tercer sector tenemos mucho que decir, porque el tercer sector aquí somos lo que al final estamos creados y estamos entrenados para dar respuestas a las necesidades sociales, con lo cual en la crisis tenemos un papel más que importante. Claro. Vicente, te voy a pedir licencia un ratito, que hay mucha gente hablando aquí y yo así voy a intentar juntar un poco las preguntas porque me parece que la gente lo que ve en este momento y para nosotros todos, ¿no? Es la dificultad de ver algo, ¿no? Entonces, cuando nosotros vamos a decidir innovar, es un tiempo que la gente no consigue pensar lo que ya hacemos normalmente, ¿no? Entonces, no sé lo que tenés para comentar a las compañías, a las empresas que ya no tenían en cuenta esto de las innovaciones sociales que van a poner en marcha ahora, ¿no? Que van a empezar del marco que tenemos la crisis ahora y van a empezar de acá al frente. No sé cómo es el proceso, el ánimo para empezar en un momento de crisis a hacer innovación social. ¿Por parte de la empresa privada? Sí, yo creo que intentar, no de las empresas privadas, pero de las organizaciones sin ánimo de lucro, de toda la gente que ahora, ¿sabes? Sí, mirar, ahora en la empresa privada, vamos por sectores. La empresa privada ahora mismo en estos momentos con el COVID-19, pero bueno, con el COVID-19 es igual que una crisis como cualquier otra. Claro. La empresa privada sufre especialmente por una reducción de actividad comercial. Es decir, deja de facturar, sus ingresos se reducen. En 2008 cayeron muchas empresas porque se enfrentaron a una crisis de pago, de liquidez. Tenemos que tener en cuenta que, y yo soy un gran defensor de que las empresas tienen que gestionar su comportamiento social como igual que gestionan su parte financiera o su parte de marketing. Y para eso es clave la forma en la que innovan en su responsabilidad social empresarial. Ahora, a nivel de empresa privada, hay dos ingredientes que, en mi opinión, son muy válidos para luchar contra la crisis. Uno es innovar en responsabilidad social, porque al final lo que hace la responsabilidad social es que mejora las relaciones del entorno con su empresa y con sus grupos de interés, y esas relaciones las va a necesitar dentro de poco, ¿vale? Y en un segundo lugar es innovar en su oferta, innovar en su propuesta de valor. Aquí hay ejemplos de empresas que ya están cambiando sus sistemas productivos y orientándolo a lo que les viene, ¿no? Yo creo que esa es una forma de anticiparse. Y con respecto a las entidades no lucrativas, lo sufrimos especialmente y principalmente por nuestra fuerte dependencia financiera. Es una de las características propias de las entidades no lucrativas, ¿no? Que dependemos mucho de la administración o dependemos mucho de la inversión privada, inversión social, que con épocas de crisis, pues lo que hace el empresario es agarrarse el bolsillo, con lo cual nos afecta gravemente. Fijaros, nosotros en la crisis del 2008 tomamos 3 medidas muy importantes para salir de ella. 3 medidas que luego, con el tiempo, hemos analizado que nos sirvieron de mucho. Y no fueron medidas fáciles y tuvo su desgaste, ¿no? La primera medida fue la reestructuración de personal. Evidentemente, las crisis afectan al empleo. Antes lo ha dicho Fran, es lógico. ¿Por qué? Porque en las empresas o las entidades no lucrativas el gasto de personal es el mayor gasto de su cuenta de resultados. Por lo tanto, si tú tienes que ajustarte a la situación, vas a ir al gasto mayor y el gasto mayor es personal. Eso tiene su implicación en la oferta de servicios. La segunda era desprendernos de aquellos proyectos de baja rentabilidad. Teníamos muchos proyectos en los que la relación entre el beneficio social y económico que estábamos consiguiendo en comparación con el esfuerzo que nos estaba llevando a cabo era muy mala.
Entonces decidimos desprendernos de aquellos proyectos que ya saldrán en épocas de bonanza y centrarnos en aquellos que tenían alta rentabilidad. Y el tercer ingrediente fue la innovación. No pudimos salir de otra forma que innovando. ¿Por qué? Porque lo que hemos dicho, los recursos cada vez son más escasos. Me acuerdo de un par de medidas para que veáis rápidas que nos ayudaron mucho. Primero, innovar en procesos, en metodología y en productividad. Nos encontrábamos ante mayor necesidades sociales con menos recursos profesionales. Entonces incidimos mucho en la especialización profesional, en el conocimiento profesional y en metodología de productividad. Construimos, por ejemplo, el ERP, que es un indicador que utilizamos en el grupo CECAP, que nos permite analizar cómo el profesional asigna su hora profesional al recurso, es decir, su hora profesional al apoyo con el participante, sabiendo que si se equivoca en esa asignación, eso supone una pérdida para la entidad, supone un despilfarro de recursos. Entonces, incidimos mucho en la productividad y pudimos dar respuesta a necesidades sociales. Luego, nuestro modelo de gestión también sufrió en ese momento, ¿no? El modelo de gestión. Me acuerdo de una medida que tomamos en su momento, que era una medida de muy andar por casa, una medida que nos sirvió, que fue el ratio de desviación. Nosotros no nos podíamos pasar de una desviación entre una planificación presupuestaria y un gasto real de un 0,002%. Es decir, que de 600.000 euros no nos podíamos pasar de 120 euros de desviación, porque eso nos hacía mucho daño, ¿no? A medida que fueron saliendo la crisis, fueron saliendo nuevas medidas que, bueno, pues que nos ayudaron a salir un poco de ella. Sí. ¿Más bueno, preguntas, no? si puedo solo hacer acá una conexión, porque hablando de la dificultad, acá tiene una pregunta sabiendo de Colombia, ¿no? De ser un país de tercer mundo y cómo esas medidas serían adecuadas. Y yo tengo algo para adicionar que en Brasil, yo soy de Brasil, ¿no? En Brasil, las acciones sociales son lo que generan mucha movida, porque hace una transformación de verdad en la comunidad que están inseridas. Dependemos mucho de las acciones sociales. En la crisis ahora en Brasil, el movimiento, la solidaridad, la movimentación de acciones sociales es de verdad que viene generando un cambio. Entonces, para complementar aquí la pregunta de Luis, como es de Colombia, un país de tercer mundo, ¿cómo tú comparas esto con España? Porque las necesidades son las mismas. La necesidad social es la misma. Si nosotros vamos allí y planteamos programas que estamos desarrollando aquí, seguramente también se puedan desarrollar así. Aquí uno de los principales problemas, antes lo ha dicho Fran, es el cambio en la necesidad social, ¿no? La necesidad social está sujeta a muchos cambios que nos obliga a anticiparnos y a lo mejor en diferentes territorios esos cambios se hacen en mayor o menor medida o más o menos rápido, pero la necesidad es la misma. Si nosotros ahora mismo una entidad como la nuestra que trabaja con personas con discapacidad, que no creemos en la discapacidad, ya lo decimos por costumbre, ¿no? Por una mala costumbre, creemos en las personas, pero si nosotros nuestro modelo metodológico lo implantamos allí, se podría implantar perfectamente. Tenemos que tener en cuenta que el desarrollo social contribuye a un desarrollo económico, ¿no? Ese es el tercer factor clave que antes estaba comentando, ¿no? ¿Por qué? Porque la innovación contribuye siempre a la eficiencia. Si nosotros implantamos un programa innovador que no está sujeto a una optimización de recursos, a una sostenibilidad, no tiene ningún sentido, no tiene ningún sentido. Pero las necesidades son las mismas. ¿Cuál puede ser la diferencia entre ambos países? Bueno, pues quizás el del propio desarrollo social, el propio compromiso gubernamental, que sea diferente. Aquí vivimos en una oferta en recursos sociales mucho más diversa que allí. Allí, yo que he estado en Colombia, he encontrado a gerentes alucinantes que se dedicaban a la optimización del recurso al milímetro y bien encantado. Cada uno tenemos nuestras potencialidades, nuestras debilidades. Uno de los objetivos de la innovación es que podamos compartirlos. Y compartiéndolos los hacemos frente. Y la misma realidad que tenemos aquí seguro que hay también allí. Bueno, yo te hago una preguntita más y ya dejo vosotros a seguir con la fala. Es solo porque José me llamó la atención abajo que había hecho una pregunta arriba y que es ¿cómo está manejando la innovación social con esta crisis COVID-19 ahí en Toledo, ¿no? Que yo creo que es lo que ha cambiado de verdad en la rutina de vosotros como dentro de los programas que ya tenía en marcha, lo que fue el cambio con esta crisis. Sí, mirad, ahora mismo estamos sujetos a una fuerte incertidumbre. Nos ha venido de repente, ¿no? Ahora el impacto más inmediato que hemos notado
es en la relación social. Ahora el impacto, ya veremos, estamos analizando, y en este momento estamos analizando la crisis, estamos analizando cuáles son los impactos futuros. Pero el impacto inmediato es que ha cambiado la forma de relacionarse. Eso en una entidad como en un grupo de entidades como la nuestra es muy importante, es un impacto muy fuerte, primero por los colectivos con los que trabajamos, ¿no? Y en segundo lugar, por nuestras propias costumbres. Aquí en España tenemos la costumbre pues, de relacionarnos mucho con los demás, ¿no? De hecho, nosotros no solemos hacer teletrabajo, debemos estar siempre en contacto con las personas. En eso estamos trabajando en los sistemas de comunicación que hemos adoptado del teletrabajo, estamos viendo que están funcionando bien, estamos viendo que estamos consiguiendo los objetivos dentro de los planes de capacitación con los participantes, que evidentemente necesitamos un mayor apoyo de las familias que están trabajando desde casas. Siempre es un modelo que las familias han estado muy presente, con lo cual nos está ayudando ahora, que desde casa también son otros profesionales, también son profesionales como nosotros, y el modelo que diseñamos en su momento está respondiendo bien. Luego ya vendrán más impactos, porque evidentemente sabemos, y yo y Fran también, que vivimos del mundo de la gestión empresarial, pues sabemos que seguramente vengan posibles recortes financieros y estamos preparándonos para esos impactos. Pero el impacto más inmediato, que es la relación social, nuestro modelo metodológico está respondiendo bastante bien. Evidentemente no es lo mismo, pero sí está respondiendo bastante bien. Con lo cual ahí pues estamos algo más tranquilos. Bueno, una más acá, y ahí paso a Francisco. Sí. Para dejar a Vicente descansar un ratito. Y bueno, la pregunta aquí sería cómo mantener esto a largo plazo, ¿no? Las innovaciones que se generen en un momento de crisis acaba siendo un problema en un país, en una ciudad, en una entidad, ¿no? ¿Cómo hacer para que esos aspectos se mantengan a largo plazo? Vale, pues ahí voy a seguir un poco en la línea de lo que comentaba Vicente. En este caso, para que se mantenga, lo primero es que el equipo, o sea, la optimización de recursos sea real. Es decir, los recursos tienen que estar muy medidos y tienen que estar muy bien utilizados. Hay que hacer un análisis muy profundo y determinar exactamente y correctamente a dónde se destina cada recurso de lo que dispones, porque como hablamos, evidentemente, los recursos son escasos y en esta situación pues, van a ser un poco más escasos y optimizar en primer lugar. En segundo lugar, yo también hago referencia un poco a la capacidad del propio empleado, ¿no? Yo aquí en CECAP, por ponernos de ejemplo, también he visto cómo para que esto se mantenga es necesario que los profesionales se involucren. Es decir, es importante que el propio empleado esté involucrado, se crea ese proceso y forme parte de él. Entonces eso yo creo que también es muy importante y quizás sean las dos claves, tanto el desarrollo de la empresa como el propio desarrollo personal dentro de la empresa, ese empoderamiento y evidentemente, claro, siempre acompañado, como he dicho, de que esos recursos se mantengan, de evidentemente ese crecimiento tanto personal como profesional haga a su vez a la empresa generar un mayor volumen de recursos y con el tiempo evidentemente eso irá generando una sostenibilidad que hará que la empresa incluso pues nuevamente pueda apostar por seguir innovando o por desarrollar nuevamente o por desarrollar más los proyectos que tiene en marcha. Bueno, sin querer alargar mucho, pero es que me llama la atención acá, es que tengo una pregunta que hace cómo las personas pueden ayudar a las entidades, ¿no? En las innovaciones sociales en tiempos de crisis. ¿Cómo las personas pueden ayudar a las entidades sociales? Claro. Creo que la pregunta es cuáles acciones, ¿no? Las personas pueden contribuir para hacer las innovaciones sociales. Sí. Bueno, las entidades sociales vivimos de las ideas. Vivimos también, como ha dicho Fran, del compromiso, del trabajo, ¿no? Nosotros, al final, lo que estamos trabajando y el modelo de innovación se basa principalmente en la creatividad, en las ideas. Y ahí nosotros hemos trabajado con creatividad y con ideas de muy diversos tipos y de muy diferentes personas. Una buena idea de un voluntario en una entidad como nuestra es muy valiosa para nosotros. Una buena idea igual de valiosa que puede tener el profesional más antiguo de la entidad.
Una buena idea de un estudiante que está haciendo prácticas con nosotros también nos está ayudando, ¿no? Al final, tenemos que tener en cuenta que todo se basa en compartir ese conocimiento. La base de toda innovación es el conocimiento, es la experiencia. Es igual, nosotros también hemos llevado a cabo muchos programas que nos hemos equivocado, pero si nosotros podemos transferiros a vosotros ese conocimiento y decir, no lo hagáis así porque ya lo hicimos nosotros y nos equivocamos, pues es importante, ¿no? Y luego también es importante la innovación tecnológica, ¿no? Estamos viviendo en un momento, en un mundo tecnológico. Nosotros, pues bueno, pues ya, tenemos nuestras propias aplicaciones que hemos creado nosotros, tenemos nuestro propio know-how que nos hemos aplicado a nuestra metodología, pero la innovación es fuente de conocimiento y fuente de creatividad. Y en este momento de la crisis, la única forma de salir de una crisis al más corto plazo posible es que la fuente de creatividad fluya todavía mucho más. Y eso, el estar en contacto permanente e iniciativas como esta en las que podamos hablar, compartir experiencias y compartir conocimiento es muy, muy importante. Solo porque yo he visto que vosotros tenían una herramienta, ¿no? En la Movilízate. Sí. Ya era una herramienta que hacían ya antes de la crisis, ¿no? No es que viene en respuesta a eso. Pero creo que han adaptado algo para tener la comunidad en estos momentos, ¿no? Sí, eso lo puede explicar mejor Fran, que controla mejor la herramienta. Sí, bueno, en este caso, como decís, Movilízate surge un poquito antes de esta crisis, surge allá por el año 2016, 2017, y en este caso, pues es una herramienta, como tú bien comentas, una herramienta tecnológica muy simple, es una app para el móvil, en la que a través de la geolocalización se puede conectar a una entidad como la nuestra, una entidad social, a una entidad que en este caso sea reconocida como entidad que puede llevar a cabo voluntariado con un voluntario simplemente a un simple clic. Esto me ayuda mucho porque también quería hacer una aportación a lo que la pregunta anterior, ¿no? Comentabais, ¿cómo puede ayudar una persona, en este caso a las entidades sociales? De 1000 maneras. Y un ejemplo de ello son las entidades que forman parte de Movilízate y las necesidades que están surgiendo. Es decir, Movilízate ahora está dando respuesta a necesidades que son simplemente hablar por teléfono con una persona que lo necesita, que se encuentra solo, le está dando apoyo. También está ayudando a conectar a personas que tienen necesidades para acudir al supermercado y que en este caso por temas de edad son un grupo especialmente vulnerable y no pueden ir. Está conectando a voluntarios que están desarrollando esa labor. Se me ocurrirían 1000 cosas. Es decir, hay 1000 maneras, simplemente lo único que debe de existir es la capacidad o la herramienta, por llamarlo así, que conecte a esa necesidad con esa persona. Es decir, la persona tiene que saber que existe esa necesidad y la entidad tiene que saber que esa persona puede ayudar a cumplir esa necesidad. Bueno, acá tenemos muchas preguntas, chicos, y yo creo que no vamos a tener tiempo de contestarlas todas. Y bueno, voy a elegir una acá para terminarnos y después pido las consideraciones finales. Y por favor, toda la gente que tiene preguntas, voy a utilizar los chicos un poco más para contestar. Después dejamos las contestaciones acá en el chat porque hay mucha cosa buena acá y creo que podríamos aportar así también. No sé, porque no vamos a poder terminar de contestar todas acá. Entonces, la última que voy a dar, la última que está acá, el final, que es de Stefan, que es cómo la innovación podría ayudar a la producción de pequeñas empresas en sectores críticos de salud y manteniendo los empleos. Difícil eso. Bueno, una de las principales diferencias con las antiguas crisis es que la del COVID va a ser también una crisis sanitaria, ¿no? Claro. Nosotros ahora estamos viviendo mucho, está poniendo mucho a prueba nuestro sistema público de sanidad, ¿eh? Lo está poniendo mucho a prueba y lo estamos sufriendo. Y es algo que bueno, pues se podía haber anticipado algo más, no lo sé. Pero sí es cierto que lo está poniendo. La innovación en empresas de sectores críticos es fundamental. No solo la sanitaria, también la hostelería, turismo. Aquí en Toledo, por ejemplo, una de las grandes riquezas económicas que tenemos es el turismo interior. Es una ciudad muy turística, es una ciudad con un patrimonio histórico muy importante.
Y la innovación en procesos es muy importante. Cuando te afecta una crisis y tú no puedes permitirte el lujo de dejar de vender, o haces procesos que te optimicen recursos y los puedas vender más baratos o no, ¿no? Lo estamos viviendo mucho en productos sanitarios como, por ejemplo, los respiradores, ¿no? Aquí ya ha pasado a ser un bien de lujo, porque en todos los países ha habido falta de respiradores, ¿no? Pero muchas empresas están encontrando en la fabricación de respiradores como una oportunidad porque pueden ver que hay un brote posterior en la cual puede ser una oportunidad de negocio, ¿no? Claro. En ese momento, pues estamos. Yo no tengo la situación en la salud, pero en Brasil pasó una situación de un restaurante y, bueno, ha tenido que cerrar, claro, y no tenía el delivery, ¿no? No hacía entregas. Entonces, el dueño cerró el restaurante y para no echar a los empleados, empieza el delivery y es un suceso porque toda la gente empieza a llamarlo y él pone todos los comisarios para entregar de ropa normal, como si fuera una entrega en el restaurante y hace como un poco de broma y un poco de buena energía también para llevar a cabo una situación que era mala y transformarla en algo bueno, ¿no? Muy bien. Francisco, te pido consideraciones finales, Vicente también, y terminamos por acá con Yalina, que la llamamos de un ratito. Vale, bueno, pues yo un poco recalcar lo que venimos hablando en todo momento, la importancia de utilizar la innovación social en estos momentos, principalmente como elemento de dar una respuesta, como decíamos en este caso, a los mismos problemas que vienen surgiendo, porque no es la primera vez que surgen crisis, pero sí es verdad que en estos problemas normalmente las personas que tienden a verse más afectadas son las que se encuentran en una situación de vulnerabilidad, ya sea por diferentes razones, ¿no? Entonces es importante que hayamos aprendido del pasado, que apliquemos estos conocimientos y que de verdad sepamos dar una respuesta, en este caso satisfactoria, a esta parte de la población que más que nunca nos necesita y que necesita estar integrada dentro del sistema productivo. Luego, en términos de la crisis, bueno, pues evidentemente va a tener sus efectos negativos, pero sí que es cierto que bueno, que ahí tenemos que estar, es decir, ese es el reto, ¿no? Esa es la innovación, esa es la resiliencia que muchas veces comentamos. Ahora es el momento de sacar lo mejor de uno mismo, de que aportemos lo mejor, de no pensar en qué puede pasar en 3 semanas, 4 semanas. Sabemos que la situación es débil, es difícil, pero yo creo que la manera de superarlo es evidentemente poniendo nuestro mayor empeño y como insisto, a través en este caso de la innovación social. También, bueno, hemos visto algún programa, pues yo he presentado brevemente el programa europeo que nosotros tenemos aquí, la Comisión Europea y la estrategia del Horizonte 2020. Después Vicente también ha introducido la estrategia 2030 que se acaba de presentar también hace bien poquito. Y bueno, y por último, pues él nos ha puesto una serie de ejemplos para que veamos que efectivamente desde una entidad humilde como la nuestra y contando con unos recursos, siempre estando apoyados tanto por los fondos europeos como por nuestro gobierno, nosotros hemos sacado lo mejor de nosotros mismos y hemos conseguido en tiempos que no han sido difíciles, porque aquí también es verdad que en España nunca hemos llegado a recuperarnos totalmente de esa crisis que sufrimos en el año 2008, como hemos sabido innovar y hemos crecido, porque yo recuerdo que llegué hace 2 años y han llegado muchas personas después de que llegara yo. Entonces, eso creo que es lo que resaltaría. Muy bien. Vicente, por favor. Sí, rápidamente. Destacar esas 4 ventajas que nos proporciona la innovación para salir de la crisis, ¿no? El impacto, la colaboración intersectorial, la recuperación económica y la replicabilidad, es decir, el cómo nos ayuda a compartir conocimientos, ¿no? Y cómo nos ayuda a compartir experiencias y resultados. Ese es el propósito también de la Escuela de Desarrollo e Innovación Social, que la vamos a sacar próximamente en colaboración con la Red GADE. El ponernos en contacto unos y otros y poder compartir experiencias y conocimientos para hacernos más fuertes y luchar contra crisis, estas y las que vengan.
Y no me he podido despedir, Bruna, sin hacer referencia a un pequeño fragmento de un manuscrito que escribió Einstein con respecto a la crisis, si me lo permitís, porque ayuda mucho en estos momentos, ¿no? Dice algo así como: no pretendamos que las cosas cambien cuando hacemos siempre lo mismo. Es en la crisis donde nace la inventiva, los descubrimientos y las grandes estrategias. La verdadera crisis es la crisis de la incompetencia, ¿no? Entonces, la crisis también hay que aprovecharla. Sí, en los momentos de crisis surgen aspectos que nosotros ya tendríamos que haber cambiado también y nos hace reflexionar, ¿no? Bueno, yo, así, increíble de verdad hablar con vosotros, es como generar este nivel de conocimiento, poder compartir, para mí fue increíble, agradezco muchísimo. Pero a todos que sigan nuestras redes sociales porque vamos a tener muchas más, vienen muchas cosas buenas, vamos a seguir compartiendo porque en verdad lo que hacemos en RedGuard es nada más que difundir conocimiento, ¿no? Muy importante. Entonces le doy las gracias a Vince, a Francisco y le pido, como ya le había dicho también Bruna, que después nos cogemos un tiempito y irle contestando a las personas que han ido preguntando. Hay preguntas muy interesantes, sobre todo porque, digamos, me tomé aquel y le dije a mis estudiantes de crecimiento económico: no vayan allá, van a ver 2 especialistas muy buenos, con una moderadora también excelente, van a tener 4 tipos de perspectivas, España, Brasil y de acá de Colombia. Entonces ellos tienen muchas preguntas ahí que después me gustaría que les fueran contestando. ¿Ya? Y que bueno, que nos quede aquel de que cuando hablamos de innovación social estamos no solamente hablando de la innovación, sino que se incluyen otros factores que ustedes estuvieron mencionando, como son el capital humano, ¿ya? Como son también la creatividad, que es un elemento extremadamente importante, y el conocimiento. ¿Bien? Entonces, cuando unimos todas esas cuestiones, tenemos entonces la innovación como un resultado que luego puede ser encaminado a un mejor desarrollo económico, que es lo que realmente todos queremos que sea un desarrollo económico con el menor costo de vida posible. Porque hoy por hoy, uno de los retos más importantes que estamos teniendo a nivel internacional es que casi todos los países están queriendo salir de la cuarentena para una reanimación de la economía, pero bueno, vamos a tratar esa reanimación de la economía hacerlo de una forma cada vez más consciente, y si utilizamos la innovación social en ese sentido, digamos. Entonces, muchísimas gracias y alentamos a los que nos están escuchando que precisamente vengan a las siguientes conferencias. No termina aquí, más bien comienza. Y a Bruna, muchas gracias por la iniciativa y bueno, gracias por estar acá. Muchísimas gracias a todos. Muchísimas gracias a vosotras.